Shalom, bienvenidos. Shalom, shalom, muy buenas tardes para todos, señor Daniel, compañeros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias por estar acá, compañeros, soldados de la luz. Gracias al Creador que nos siga ayudando, por favor. Dios mediante acá en la guerra contra Amalek, contra la duda, la guerra por adquirir emuná, pero también contentos, alegres, bendecidos, con buenas noticias, surfeando las olas de la mala inclinación. Eso quiere decir que estamos contentos, estamos emocionados de podernos acá reunir otra vez gracias a Hashem. Entonces, yo les había prometido que íbamos a estudiar la Parashá de Jucutai, pero sinceramente todavía me falta mucho por absorber. Eso fue algo que me impactó demasiado con proyectos que tenemos en estos momentos en la asociación, que Dios mediante las vamos a ir compartiendo. Y hubieron tres clases de Rabbi Meir el Cabaz, que fue la de hojas que curan el alma, la de la Parashá de Jucotay según la perspectiva de Breslev, según lo que dice Rabbi Natán de Breslev, y, y el Likutei Tefilot. Todas tres, mejor dicho, me dejaron perplejo y estoy muy contento, gracias a Dios. Les voy a tratar de compartir todo lo que pueda en medio del estudio de este libro, de A través del fuego y el agua, de la biografía de Rabbi Natán de Breslev, pero Dios mediante vamos a enfocarnos los martes en estudiar solamente este libro. Y los viernes la lección 24, para que le quede a uno también más tiempo para poder absorber y transmitirles a ustedes la lección 24, porque la lección 24, básicamente, la lección 24, literalmente, es lo que dice Rabbi Meir. Y como le he escuchado a Rabbi Meir, él dice literalmente lo que dice Rabbi Natán de Breslev. Entonces, una profundidad grande, gracias a Dios también es extenso, entonces que le queda a uno tiempo de poder preparar bien y anotar y meterle más datos importantes acerca de la Torah de la lección 24, que es fundamental. Eso es algo que nos tiene a nosotros vivos y que nos tiene avanzando en el camino espiritual. Ya la parte del Itboedut, pues también lo podemos comentar en las clases, pero ya gracias a Dios ya vamos como 3 años estudiando ese libro, entonces vamos a hacer ese cambio, vamos a estudiar los martes este libro a través del fuego y el agua de Rabbi Natán de Breslev, pues la biografía de Rabbi Natán de Breslev, pero es escrita por el rabino Haim Kramer del BRI, del Breslov Research Institute, del Instituto de Investigaciones de Breslev. Y los viernes ya lo que podamos transmitir de Rabbi Meir el Cabaz, Dios mediante. Entonces, ahí tenemos también una buena noticia. Dios mediante vamos a decir solo buenas noticias, que aquí hay una donación, vean. Esta donación la hizo doña Teresa González de República Dominicana. Muchas gracias, doña Tere. Muchas gracias. Gracias a Hashem, que nos siga ayudando, que Hashem la bendiga. Eso es algo muy grande, algo poderoso, uno poder distribuir los libros de Rabbi Nachman. Entonces esta donación la vamos a distribuir de acuerdo a los comentarios que ustedes dejen en YouTube. Necesitamos que comenten conceptos. No que digan, ay, no, sí, tan bueno. No. Algo de la enseñanza
Sus comentarios son... Sí, es que hola, ay, wow, tremendo. No, un resumen de la enseñanza, de lo que vamos a hablar ahora, en este momento. Hasta que veamos, pues, que llegue un comentario, pues, así, mejor dicho, ganador. Así no, ojalá sea en esta transmisión, en esta sesión. Pero si vemos que no, entonces esperamos a la segunda, a la tercera, a la cuarta, hasta que hagan un comentario, pero bueno. Entonces, esmérense, pues, para poderles transmitir ese libro. La piedrita por acá. Pero Daniel, a ver, te pregunto ahí, si por ejemplo ahí participan quienes están en vivo en la conferencia, ¿cierto? Es lo ideal. O quien después vea en diferido. O el que ponga, cualquiera, el que ponga el comentario ahí de acuerdo a la enseñanza, eso es lo que se evalúa. Lo que se evalúa es más el comentario. Para hacer un comentario que uno diga que, uy, wow, tiene que ser una persona que ya está en el camino. Pues, o puede que haya personas que están en el camino y que uno no conoce y comenten ahí, pero eso es como muy poco probable. Lo más probable es que sean personas que ya están, que por ejemplo, que ya se leyeron Cruzando el Puente Angosto, que ya están siguiendo la guía de estudio. No es solamente escuchar acá a Daniel en la teleconferencia, no. Es estudiar los libros, ¿no? Uno se da cuenta quién estudia y quién no estudia. Recuerde que Rabbi Nachman dice, el estudio sin emuná no vale nada, pero la emuná sin estudio es peligrosa. En ese sentido, puede creer en cualquier cosa. Entonces yo les digo, párense, y se paran. Agáchense y se agachan. Para la derecha, no. Nace Benishma, por eso quiere Hashem al pueblo judío, porque Hashem le dijo, van a hacer esta Torah que yo les digo, o sea, esta enseñanza, lo que yo digo, van a hacer lo que yo digo, dice Hashem. Y el pueblo judío dijo, la Mishma, la haremos y después entenderemos. Entonces, por eso quiere Hashem al pueblo judío, por la emuná. Ah, no, vamos a conectarnos con Hashem, yo estoy. Vamos a estar en la tripulación de la Asociación Bresle Colombia. Yo estoy en la tripulación, yo participo, hágale. Eso es lo que, por Hashem lo ama. Pero después viene la parte de Benishma, de escuchar, es con el corazón. Entonces yo le digo, para arriba, párese, y toda la vida queda ahí, párese, baje, y llega el líder, el rabino, el pastor, y le dice, para la derecha, y coge para la derecha, que pares en la mano, pares en la cabeza, y hace todo lo mismo que dicen los otros. Eso no. También tiene que tener el estudio, el entendimiento, biná, de ahí en el corazón, escuchar con el corazón. Bueno, yo cómo pongo en práctica las enseñanzas, eso es lo bonito de Breslev. Lo bonito de Breslev es que la gente, nosotros, listo, hacemos la misma, hacemos el Ibudedut, hacemos la Sedaká, pero vamos entendiendo, no necesitamos una persona que nos diga ahí al frente, haga las cosas, no, nosotros mismos. Entonces Breslev es eso, tiene que entender. Tampoco pues, lo que dice Rabbi Meir, no, hasta que no entienda no lo hago. Entonces, ¿por qué tengo que hacer Itbodedut? ¿Y por qué el Itbodedut tiene que ser en aislamiento? ¿Y por qué tengo que hablar en voz alta? ¿Lo puedo hacer escrito? No, yo entiendo que también, no, entender, no, hacer, yala, hágale, listo, hágale, corra, a hacer eso, Erika. Corra. Entonces, les voy a contar un chiste. Así como la cosecha que enloquece. Que había un manicomio. Y entonces el manicomio tenía una pared que daba a la calle. Y por ahí pasaba la acera. Y entonces un señor iba pasando por la acera ahí al lado de la pared del manicomio y había un huequito. Y él escuchaba desde la acera,
99, 99, todos los locos, 99, 99. Y el señor, pero ¿qué pasará aquí, hombre? Y vio el huequito y se asomó. Y cogieron con un destornillador y ¡chum! Le choraron el ojo. Y los locos, 100, 100, 100. Entonces uno no puede hacer todo simplemente que haga eso, hágalo. No tiene que entender las cosas antes de hacerlas. Pero hay que estudiar. Por ahora tenemos la guía de estudio. Bienvenidos, miren la guía del estudio. Acá está este libro, en la guía del estudio. Me encantaría que lo ganara una persona que ya está haciendo esa guía del estudio. Este libro. Entonces es fundamental el estudio. El estudio sin emuná no es nada, pero no es nada. Pues, ay, no, que se cree que sabe mucho, que quiere saber cómo funciona los tejilín, porque yo sí soy noaji y no me pongo los tefilín, porque hago Shabbat, cómo hago Shabbat, y se cree, mejor dicho, pues de mejor familia que los demás, que somos simples, de nosotros. Pero no tiene emuná, no es nada, entonces vale huevos, hágale. Pero si tiene emuná y no tiene estudios, sí es peligroso. Ojo pues, entonces ya nosotros tenemos emuná, hacemos Itboedut, ya salimos corriendo, nace Benishma, vamos a hacer con emuná, lo principal. Primero, por eso quiere Hashem al pueblo judío y a nosotros, a los noajidas que estamos ahí, porque lo hacemos las cosas con emuná. No tenemos que esperar que nos expliquen, pero tiene que uno que estudiar, porque uno es peligroso. Entonces, toca estudiar los mismos videos, repetirlo, lo que estudiamos, lo que decimos, repetirlo, para poderlo meter al corazón. Ahí sí, Mishma, entendí, corazón, Lev, eso tiene que ver con Binah, está en el sagrado libro del Zohar. Entonces, es lo que quiere hacer de nosotros. Bueno, no, Dios mediante. Como les dije, pues no alcancé a absorber y a organizar todo lo que les tenía preparado. Obviamente lo vamos a seguir estudiando porque es algo muy grandioso, pero sí les comento partecitas. Por ejemplo, en una de esas clases de Rabbi Meir estaba hablando, ahí escuché algo, se le olvidó cerrar el micrófono. Y entonces él estaba en una casa con una gente y le preguntaron, que le dijo, vea, que el Rabarus dice tal cosa, que el Rabarus dice lo otro. Y él dice, no, es que el Rabarus es un sadik. El Rabarus dice algo, lo está diciendo el Rabarus, pero también es sobre los hombros del Rabarus, eso que está diciendo. Que hagan 6 horas de Boedut, por ejemplo, eso lo dice solamente el Rabarus. Hágalo, pero es la responsabilidad sobre el Rabarus. Nosotros lo que hacemos acá, que pero me gustó tanto, todas las 3 clases, para mí estoy como todavía en un paraíso, en una dulcería, y deleitándome con todas las 3 clases, pero no he podido aterrizar. Pero entonces lo que decía Rabbi Meir, la diferencia con Rabbi Meir es que él dice lo que dice Rabbi Natán. Él no dice nada de sí mismo. Entonces lo que nosotros hacemos acá, realmente, es decir lo que dice Rabbi Natán, decir lo que dijo el Rabarus, que es lo que estamos hablando. Vamos a enfocarnos más directamente en lo que dice Rabbi Natán. Vamos a esforzarnos más por eso hay que seguir la guía de estudios, léese el libro de El Jardín de la Fe, Las Puertas de la Gratitud y En los Campos del Bosque y el Itbudedut. Después seguir con Cruzando el Puente Angosto. Después el Kitsuli Kotemo Arán, que es lo que vamos a rifar ahorita. Dios mediante, con los mejores comentarios se ganan este libro, pero tienen que poner las pilas, muchachos, tenemos que poner las pilas, pero yo lo digo también por ustedes, lleva 1 año, 2 años y todavía no tiene Cruzando el Puente Angosto, no está alineado, entonces después no se queje, porque no es por lo que yo dije, es lo que dice Rabbi Natán. Antes no estamos poniendo en práctica lo que dice Rabbi Natán, qué es lo que dice Rabbi Nachman, qué es lo que dice Moshe, qué es lo que dice Hashem. No tiene de qué quejarse si no pone en práctica eso. Entonces, No gasta internet. no gasta internet.
esos servicios están muy caros, no gaste tigo, no se conecte, porque si no va a poner en práctica de verdad eso. Entonces, esa es una claridad que tenemos que tener. O sea, nosotros lo que decimos es lo que dice Rabbi Natán. Lo que uno le entiende a Rabbi Meir. Y Rabbi Meir dice lo que le entiende a Rabbi Natán. Uno no le entiende todo lo que dice Rabbi Meir. Y Rabbi Meir no le entiende todo lo que dice Rabbi Natán. Y Rabbi Natán no le entiende todo lo que dice Rabbeinu, porque él dice mismo en ese libro de Sijot Hara, en la introducción, que se traduce como Sadik, que es otro libro que debemos tener, que es que uno para entender a Rabbeinu tenía que verlo, que lo que él escribe de Rabbeinu no es nada comparado con lo que él estaba revelando, estaba transmitiendo. Entonces tenemos que poner las pilas, muchachos, con eso. ¿Qué vas a hablar? Yo le dije que tomó aire. Daniel, que por eso hemos querido pues, hacer el trabajo de leer precisamente la biografía de Rabbi Natán, que tal vez ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que nosotros estamos muy lejos de Rabbi Natán, muy lejos, muy lejos. La única manera de pellizcar un poquito es entendiendo el proceso que Rabbi Nachman hizo con Rabbi Natán. Entonces ahí es donde es muy bien importante eso, porque yo creo que si nos saltamos Dios libre, si somos tan pretenciosos de saltarnos a Rabbi Natán, pues ya perdemos feo. Entonces, ahí lo que les quería comentar de lo que me tengo pues como absorbido, que me tocó mucho y me sirvió en la práctica, que está hojas que curan el alma, Alim Literufá. Alim Literufá, hojas que curan. Son las cartas de Rabbi Natán de Breslev a su hijo Rabbi Yitzhak de Breslev. Allá estuvimos, tengo la foto en el WhatsApp, a la que está ahí. Y entonces hay una cosa, por ejemplo, que decía Rabbi Meir, que dicen los sabios, pues los ancianos de Breslev, los que han estudiado esta guía, este camino, que decían, por ejemplo, cuando veían una carta de Rabbi Natán a su hijo, pensaban que Rabbi Natán todo el día se dedicaba a hacer cartas, todos los días, solamente a hacer cartas. Esa era esa carta tan... Cuando veían una lección, una parte del libro de Likutei Halajot, creían que Rabbi Natán solamente se dedicaba todo el día, todos los días y nada más a estudiar y a escribir las enseñanzas de Rabbeinu. Cuando veían en Likutei Tefilot las plegarias, entonces era una Balei Tefilot, no, solamente todo el día se dedicaba era a rezar. O sea, Rabbi Natán no perdía el tiempo. No, se dice que solo dormía 4 horas, que es lo que hemos estado estudiando. Solo 4 horas, que lo hace todo rápido. Pues Dios mediante nosotros, pues, que dormamos 6 horas, pues. pero nivel. Entonces hay una carta de las que le dijo Rabbi Natán a Rabbi Yitzhak, a su hijo, guarde estas cartas que después sirven. Y sí, sirven. Entonces, sirven. Y entonces hay una parte donde le dice, pues que lo que les quiero compartir como específico, así de lo que me tocó mucho, que le decía Rabbi Natán al hijo, a Rabbi Yitzhak. Uno tiene que esforzarse, mire que es lo que dice el Rabar, uno tiene que esforzarse mucho por dar las gracias, porque uno tiene muchos problemas. Siempre hay un problema, siempre hay un problema. Siempre hay un problema. Se sale de uno y le tira al otro. Y sale de uno y le dan el ficho para el otro. Usted se me adelantó. Pero entonces, ¿qué decía Rabbi Natán? Vea, uno para que Hashem lo escuche, acuérdese de las salvaciones. Acuérdese de las salvaciones. ¿De qué lo ha salvado Hashem a uno? Acuérdese, pero o sea, es el pasado, la memoria, que en el presente está la mala inclinación, tiene una maldición el presente, es que siempre hay un problema, y entonces la mala inclinación empieza a bombardearlo con el problema, a desgastarlo con el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voltearla, dice Rabbi Natán, que le dijo al hijo, la enseñanza para nosotros, acuérdese del pasado, bueno, ¿de qué ha salido?
con la plegaria, con las enseñanzas de Rabbeinu, de qué ha salido, acuérdese y dele gracias a Hashem, así con la boca en el Isbodú, gracias Hashem, y gracias. Ahí sí, pídale, clámele por el problema presente. ¿Por qué? Porque si usted le da gracias a Hashem, va a ser de los que Hashem quiere escuchar. Hashem lo quiere escuchar porque usted le está dando gracias. Y segundo, lo que estamos estudiando, el Likutei Moharan 24, eso le da alegría a uno. Y con alegría saldréis de cualquier problema. Pues primero ocúpese de darle gracias a Hashem, le va a dar alegría, y esa alegría le va a dar un impulso, una fuerza, y entonces ya dice, clámele por lo que le está pasando. Entonces es como si fuera un iceberg. Un iceberg tiene una puntica fuera de la superficie, ese es el problema, pero es pequeñito. Y por debajo hay mucho hielo. Esas son las salvaciones. Hay más salvaciones de que el problema como tal. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Darle gracias a Hashem por todas esas salvaciones y ya ese problema, ¿qué pasa? Uno es como si volteara ese iceberg, ya se ven es puras salvaciones. Y entonces se salva de todo y ahí sí, haga la fila para el siguiente problema. Pero usted ya sabe que le va a dar gracias. Ay, me solucionó ese problema, le doy gracias, Hashem. Tengo un problema. Y entonces uno se acuerda de los problemas que le ha solucionado a uno Hashem a través de la plegaria, a través de la tefilá, a través del estudio de Torah, a través de conectarse con los Sadikim, y le da gracias por Breslev, gracias por esta guía, gracias por la Asociación Breslev Colombia, y ya le pide por algo y se le soluciona. Y después le llega otro problema. Y entonces, ¿qué hace uno? Da gracias porque le acabo de solucionar un problema por Breslev, por Rabbi Nachman, por la plegaria, y entonces ya como ya tiene otro problema, le pide por ahí y se le soluciona. Aunque en esa enseñanza de la Torah de Jukotay, un momentico, un poquito ahí, pero un poquito, porque es que tengo que hacerlo bien, dárselo con el pues escrito, pues. Pero decía que hay una forma de sedaká, habla específicamente de la sedaká que habla Rabbi Natán, que es dar una sedaká como una evaluación que uno tiene que evaluar, lo que es de lo que estamos hablando de nacer, de entender, bueno, yo voy a hacer una sedaká así, voy a ayudar a que las enseñanzas de Rabbeinu se distribuyan, se vean así, y entonces eso tiene que ver con la Bab. Tiene que ver un tipo especial de sedaká, pero lo que les quería decir es que eso lo conecta uno con la Torah oculta, con la Torah que está más allá de la Torah, y uno crea una Torah. No es que se invente una Torah, es una Torah más allá de la Torah revelada. Y eso hace que se evite todos los castigos que están en la Parashá de Jukotay al principio. El que pueda leer la Parashá de Jukotay al principio son todos los castigos, y entonces todos los problemas, todas las cosas que no le pasan. Okay, coja el ficho para el problema, es eso. Hay muchas cosas que pueden pasar, Dios guarde, el holocausto, pero póngaselo cada uno en su vida a sus problemas. Entonces, que cuando uno da una sedaká, cuando hace ese nace, pero con nishma, entendiendo, no es que yo entiendo que Rabbi Nachman me está diciendo es que yo haga eso, y eso no se lo puede decir a uno nadie, tiene que dar punta de emuná, que es la conexión con el Keter, la luz infinita, el Birkat Hashem, pero usted hace eso y se salva de cualquier problema, ya no le toca ningún problema. Eso es todas las maldiciones que están al principio de la Parashá de Jukotay. Buenas noches, Shalom, Shalom. Bueno, les quería comentar de que lo que estaba, pues como complementar lo que estaba diciendo Daniel, y es que precisamente los problemas está la salvación, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en uno de los Sadik que representa la asociación Breslev, que es Joseph Sadikim, que la misma bajada de él a Egipto, que se ve pues como un problema que lo hayan vendido los hermanos y todo el sufrimiento que pasó allá, fue la misma salvación del pueblo de Israel y fue lo que permitió que ellos pudieran prosperar y fructificarse allá. Entonces sí, como que
veamos así siempre, que dentro del problema está la misma solución. Y con la ayuda pues del creador y de las enseñanzas que hemos tenido acá, pues como el camino que vamos andando, vamos encontrando las mismas soluciones. Bueno, cortito. Entonces eso comentó Rabbi Meir en esa parte de las cartas de Rabbi Natán, que, o sea, que todas las situaciones tienen un positivo y un negativo. Entonces comentó una historia, poco después de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, o sea, a los meses, el ejército de Estados Unidos mandó un rabino como capellán para allá, para Europa, para los soldados, que allá había muchos judíos, muchos soldados judíos en el ejército americano, y le mandó un capellán. Entonces, en esa época todo el mundo estaba muy sacudido, muy movido, porque el holocausto. Entonces, iban unos poquiticos judíos a donde ese rabino, un rabino que escribió un libro, un rabino pues bueno. Y entonces iba muy poquita gente, él hacía sus charlas y hacían los rezos. Y siempre iba un mismo soldado, y cuando él empezaba a hacer sus charlas, pero Dios no existe, ¿dónde estaba Dios que nos ha abandonado? No, eso que usted está diciendo no se ve, ¿cómo? Mire que nosotros no vimos a Dios. Y siempre le interrumpía y le decía, y entonces el rabino lo cogió aparte pues después, antes de empezar, venga, pues yo le voy a decir así, venga hermano, a ver, ¿usted qué le pasa? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué fue lo que le pasó? Entonces él dijo, no, es que cuando llegamos a un campo de concentración, vimos una persona que sobrevivió porque tenía un pequeño sidur, un pequeño libro de rezos, como decir esto, digamos que tenga esto. Y vendía 5 minutos por toda la ración de pan que le dan los nazis a los judíos. O sea, y había una fila de judíos que le daban toda la ración de pan para poder, 5 minutos para poder rezar a Hashem. Entonces, ¿cómo así que están comercializando eso? O sea, que una persona sobrevivió a partir de la muerte de los demás, que muchos se murieron. Entonces el rabino le dijo, no, es que usted puede ver todas las cosas, o positivo o negativo. Pero veamos lo positivo. Imagine todas esas personas que estaban dispuestas a dar la vida, a sacrificar su vida para rezar 5 minutos, para conectarse 5 minutos con Hashem. Entonces, ese soldado, eso que le dijo, le cambió. O sea, todo lo que usted, es como el iceberg. Usted, el punto negro, o ve todas las bendiciones, todo en la vida. Y depende de cómo uno se conecte con Hashem, haga sus cosas, también se van eliminando todos esos problemas. Y no quiere decir tampoco que no le vayan a pasar, pero es que también va cambiando, o sea, va recibiendo una energía extra de hacer la Torah de Hashem, una Torah que es de cada uno. ¿Cómo entiende usted la Torah de Hashem? ¿Cómo entiende usted las enseñanzas de Rabbi Nachman? Es cada uno en su casa, cómo las estudia, cómo las pone en práctica, cómo eso le ayuda. Eso es lo que le da a uno esa salvación. Entonces también hay otra historia ahí para conectar con eso, que es lo que nosotros debemos hacer, que llegó un rabino a una clase y cogió una hoja en blanco con un puntico negro en la mitad y le dijo a toda la clase, ¿ustedes qué ven? El punto negro. ¿Y por qué no ven el blanco? ¿Por qué no ven el blanco si el puntico es un puntico y el resto es blanco? ¿Por qué no ven el blanco? Entonces, por ahí es hay muchos castigos, muchas cosas y a cualquiera le puede pasar. Matan judíos por ser judíos, el holocausto, Dios guarde. Pero acá uno no puede acordarse de cualquier problema que le haya pasado. Eso en la lección Bejucotay se dice que se evita cuando uno de verdad hace una evaluación de cómo es que me puedo conectar a Hashem. Rabbi Natán habla específicamente de la Sedacá. Pero bueno, ¿yo qué voy a hacer para conectarme a Hashem? ¿Qué he entendido? Yo tengo que hacer la evaluación. A mí no me pueden decir que eso es lo que está en la parashá de Bejucotay.
si una persona tenía 60 años, tiene que dar 15 shekels. A mí no me pueden decir, de 15 shekels, no. Yo soy el que tengo que saber cuánto y lo voy a hacer así. Y tengo que saber que esa es la Torá. Nadie me lo va a decir, pero sé que es la Torá y eso se convierte en la Torá. Es una Torá oculta, una Torá que está más allá de la Torá. Para eso es la Torá. Pero eso nos lo enseña es Rabbi Nachman y Rabbi Natán de Breslov. Entonces, de seguir sus enseñanzas, de estudiar los libros. Entonces, ya saben, pues, para que hagan los comentarios, a ver si se ganan este libro. Dios mediante, lo mandamos a este correo, menos a República Dominicana. Entonces, le va a pedir el favor acá a los compañeros, ¿quién va? No, ese Don Gustavo. no, tiene ahí un turno ahí Tiene un turno reservado. dicho hace rato. Los hermanos. Si quiere leer un poquitico desde antes. Para el contexto. Bueno, shalom. Bueno, voy a leer un poquito hacia atrás como para... Cuídate, cae. No, Lindman. Bueno, voy a leer un poquito más para atrás como para dar un poco de contexto. Entonces, Reb Noson bailó junto con los otros Hasidim, pero en su corazón sentía cierta aprehensión sobre la implicancia de la frase del Rebbe al decir, él no dejaba la tienda. Tanto como disfrutaba del tiempo que podía pasar junto al Rebbe, sabía de la angustia que debía sufrir por ello, debido a la oposición de su padre, de los miembros de la comunidad de Nemirov y, peor de todo, de su suegro, el Rabbi David Esbi. Sabía que iba a tener que pagar muy caro ese viaje, dado que su familia se enteraría de que no había ido a Berdichov. Esa relación iba a ser como unos intercambios comerciales. Comprar mercancía. Sí, a surtir, pues, como para ir a Nemirov, donde tenían la... Sí. El Rebbe sabía lo que le estaba pensando, lo llamó y le dijo, no te preocupes, Simha, debes tratar de estar contento todo el tiempo, incluso cuando vuelvas a tu hogar. Simha es alegría, ¿cierto? Simha es alegría. Sí. Reb Noson sintió vergüenza de que el Rebbe conociese sus pensamientos. El Rebbe le dijo, la vergüenza también es parte de esa lección, pero uno debe ser Baki Bechub, debe saber cómo enfrentar los momentos difíciles. Baki, lo de eso era el Bakiano. Bakiano, sí, el experto. Sí. El Baki Bechub es ser experto en la bajada, en retornar, experto. Entonces, bueno, la vergüenza también es parte de esa lección, pero no debe ser Baki Bechub. Entonces, no debe ser como experto en las subidas y en las bajadas, en los retornos. Debe saber cómo enfrentar los momentos difíciles. Baki Betratzot fue cuando viniste aquí. Ahora necesitarás ser Baki Bechub, que es Baki Betratzot. Ascender. Cuando estamos ascendiendo espiritualmente, sí. Cuando estamos subiendo, cuando todo va bien, cuando, ¿cierto? Estamos alegres porque, por ejemplo, él tenía ese anhelo y esa alegría de ir a visitar a Rabbeinu Nachman, ¿cierto? Hay mucha ilusión, entonces eso es lo que representa los ascensos espirituales. Cuando estamos subiendo, que entendemos las cosas, ¿cierto? Que todo se ve bien, que tenemos claridad. Baki Beratzot. Bueno. Entonces, cuando el Rabbi Nobson fue donde Rabbi Nachman, estaba en Baki Beratzot. Ahora necesitarás el Baki Bechub, que es lo contrario, pues, el experto ya en las bajadas, en el retornar, más que nunca. Reb Noson se sentía apabullado por la manera en cómo el Rebbe relacionó la lección con su viaje. Finalmente todos se fueron a dormir, cada uno en su posada. A la mañana siguiente, luego de orar, Reb Noson volvió a ver el Rebbe y le dijo, me temo que luego de todo lo que nos enseñaste en Breslov sobre el poder de la danza para endulzar los decretos severos, yo no llevé a cabo la mitzvah de danzar de la manera apropiada durante este Purim. El Rebbe le contestó, muy bien, hoy es Shushan Purim, y eso también es Purim. El Rebbe continuó, ayer tratamos la lección sobre Moshe y Yoshua. Ahora tengo algo nuevo para agregar como parte de la lección. Se relaciona con las tres mitzvot dadas a los judíos al entrar en la Tierra Santa. Coronar a un rey, construir el templo y borrar a Amalek. Pero ahora no es el momento para elaborarlo. En el interín llegaron numerosas personas que bailaron y cantaron hasta bien entrada la tarde. El Rebbe le dijo a Reb Noson, ahora puedes ver que Shushan Purim también es Purim, y la luz de Mordejai y de Esther brillará en ti.
Tal como los judíos recibieron nuevamente la Torá en Purim, tú también serás capaz de desarrollar nuevas ideas de Torá. Reb Noson sabía que el Rebbe tenía algo en mente para él, pero no comprendía aún de qué se trataba. Cuando todos se estaban retirando, el Rebbe le dijo a Reb Noson: presumiblemente volverás antes de irte a dormir. Reb Noson dijo: volveré en 1 o 2 horas. Reb Noson volvió cuando el Rebbe estaba por retirarse a dormir. El Rebbe comenzó a mostrarle cómo las 3000 bots se conectaban con la lección y dijo que todas aludían al arrepentimiento. Reb Noson le preguntó cómo, pero el Rebbe respondió: eso lo dirás tú. Inmediatamente comencé a escribe Reb Noson. Inmediatamente comencé a pensar en ello, y al volver desde su casa hacia donde estaba Parando, o sea, el parado donde estaba en el hospedaje. sí, hacia donde estaba parando, Dios me inspiró con algunas ideas hermosas. Tan pronto como llegué, encontré, gracias a Dios, algo para escribir. E inmediatamente puse por escrito lo que me había llegado. Este fue el comienzo de mi entrenamiento para desarrollar nuevas ideas basadas en sus lecciones. Con cuánta amabilidad y sutileza me introdujo en ello. Al día siguiente les llevé lo que había escrito, cosa que le agradó. Sonrió con alegría y me dijo: podrás aprender si persistes en ello. Sin embargo, me vi obligado a suspender la práctica durante un tiempo, hasta haber cubierto mucho terreno en la literatura alágica y estudiado Kabbalah. Entonces él me instruyó para desarrollar nuevas ideas y pasarlas por escrito. Un comentario. Entonces ahí vemos claramente que Rabbi Nachman le trazó ya el proyecto de vida a Reb Noson, ¿cierto? Y ahí ya le enseñó qué le iba a hacer, quién iba a poner por escrito todas las enseñanzas de Rabbi Nachman tenía para enseñarle, valga la redundancia, ¿cierto? Pero que todo iba a ser un proceso, ¿cierto? Él le dio ya de probar cómo iba a plasmar las enseñanzas, pero también le mostró qué tenía que adquirir primero, ¿cierto? Un amplio conocimiento en la halajá. Por ejemplo, a los judíos, como ya hemos dicho acá, les corresponde estudiar los códigos de la ley judía, el Shulchan Aruch, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, estudiamos las 7 leyes. Todos los días con que estudiemos una ley o una paginita, ahí ya estamos cumpliendo con eso para poder ir desarrollando el intelecto, la mente, ¿sí o no? Y La alegría. exacto. La cuestión de la alegría. Exacto. Y antes de todo, de todo eso, tenía que también ir y estudiar Kabbalah, antes de todo eso. A mí me parece pues muy interesante lo que se comenta acá acerca de decir la conexión de lo que nos está diciendo Daniel ahorita, la conexión como entre la alegría y el desarrollo de nuevas ideas de Torah, que es algo pues que es muy bacano. O sea, cuando uno va por ahí andando y pum, le van llegando como ciertos chispazos pues al respecto. Entonces, es Sí. bueno. Por eso Daniel le está diciendo que con la Asociación Bresler, precisamente en estos días han pasado cosas muy bonitas, pero es ahí, es lo que vos acabas de decir, cómo a través de ir estudiando y de ir, ¿cierto? Siguiendo los consejos del Sadik, van llegando unas ideas nuevas. Todas esas ideas nuevas ahí, esa es la nueva Torah. Ya con la ayuda de Dios, en los próximos días vamos a empezar a contar pues, todas esas que queremos desarrollar y que queremos que ustedes nos acompañen en el desarrollo de esa nueva Torah. Es como desarrollar una nueva Torah aquí con la Asociación Bresde, con la ayuda de Dios. Que un Lindman está pidiendo a Daniel. Cerrar el micrófono es mejor. Dale la. Aló. ¿Puedo hablar? Hágale, don Lindman. Gracias, gracias. A mí hay una cosa que siempre me ha causado una laguna en el conocimiento mío, es la interpretación del léxico. O sea, esa forma que ustedes tienen tan sabia de interpretar el idioma hebreo, yo siento una barrera cuando llego a eso porque
porque sí, uno puede tener toda la intención y pedirle al Señor que lo ilumine a través del hebreo para ver yo puedo interpretar. Pero a mí me parece como sugerencia que debíamos tener unas columnas que nos aportaran para poder ir uno teniendo un léxico a través del idioma hebreo. En los libros que yo tengo todos son iguales. Tengo 4 libros y los 4 libros tienen lo mismo. Entonces, no sé si se pueda agregar un léxico, el hebreo, para uno poder tener una mayor amplitud de comprensión. Muchas gracias. Bueno, Lindman, si eso, pues casi todos los libros al final tienen un glosario y también pues como la construcción de la página que vamos a hacer pues acá en la asociación, vamos a hacer mucho énfasis pues como en tener como un glosario donde se especifiquen bien esos términos porque eso le permite a uno como abrir mucho, sí, como la mente a las enseñanzas y a muchos otros temas pues que llegan por ahí. Listo. Espero que don Daniel. Lo que digo es también que uno por ahora tiene que enfocarse en el sentido de esas enseñanzas, como las pone en práctica, porque ese es Breslev. Breslev es como, o sea, hay cosas tan profundas, tan interesantes, tan maravillosas, pero que uno las ponga en práctica con Breslev. Entonces, sí, claro, Dios mediante y con el favor del Eterno y los compañeros, entre todos vamos organizando lo que dice Gustavo. Pero es que el foco como tal es, bueno, ¿cómo vivo, qué entiendo yo de estas enseñanzas? Yo no tengo que saber hebreo para ver qué decisión tengo que tomar y para ver qué tengo que hacer. Ahí, adelante. No, Jaime. Don Jaime, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, como complementando la respuesta para el señor Lidman, creo que pues, la clave es escuchar a los sadiquim, ¿no? A los rabinos, las enseñanzas del rabí Jonathan, del rabino Rubén, las otras también del rabino Arush. Y pues yo he ido adquiriendo, yo le entiendo muchas cosas porque pues yo me la paso viendo videos de ellos y así es como uno adquiere cuando habla de Sedaká, cuando habla de Dosadí, cuando habla de hacer tefilá, de todas esas expresiones que uno al principio pues uno no las entiende, ¿no? Pero uno después empieza a darse cuenta de lo que él está hablando y del contexto de lo que significan esas palabras y uno las adquiere, ya uno las escucha y uno ya sabe de lo que está hablando. Eso, Sí, porque pues, yo también me identifico con lo que dice don Jaime, pues, para mí también es así, estudiando los rabinos, los libros, los videos, es que uno va entendiendo qué quiere, y yo no me pongo a estudiar, que hebreo, no, pues Dios mediante dice, uy, excelente, pero a el tiempo pues, pero como uno va repitiendo, repitiendo, y uno no entiende algo, y ya después lo entiende, o sea, todos los términos, sí, como dice don Jaime, Sadik, en plurales, Sadikim, Sedaká, Emuná, Atzlahá, Parnasasoá, Ratzón. Todo eso es en la medida que uno vaya estudiando. Lo mismo también con la parte del Tanakh y de la Torá. Cuando uno va estudiando, por ejemplo, un video del Rabá, de Rayonatán, que usa muchas fuentes, entonces uno se puede ir a las fuentes que él está mencionando. Uno puede tener un libro del Tanakh y estudiar eso, pero de acuerdo a lo que dice el rabino. Porque si uno se pone a estudiar hebreo, pues excelente, muy bonito, pero es que lo que estamos hablando ahorita de Naseh Nishma, no, el Sadik me dijo que hay que hacer esto, yo lo hago. Yo no me voy a poner primero a estudiar, yo sé que eso no es lo que está diciendo Don Lindman, pero para que quede claro, yo no me voy a poder primero a estudiar hebreo y saber hebreo. Excelente, a mí me gustaría mucho uno ir a Israel y un manishma y hablar en hebreo con todos los israelitas por allá y con los rabinos y entender más Torah, pero es que ese no es el objetivo, ¿sí o no? El objetivo es, bueno, ¿qué está diciendo el Sadik para mí? ¿Dónde está el Birkat Hasegel? Y también en la medida que uno haga ese esfuerzo de entender, bueno, qué es lo que, hacer una evaluación y poner en práctica de acuerdo a esas enseñanzas en la vida y que eso vaya cambiando, que eso vaya trayendo bendición, que eso vaya trayendo un cambio así como de lo del iceberg.
Eso es lo que nosotros nos debemos dedicar, pero uno en la medida que hace ese esfuerzo, pues entonces ya después va a estudiar hebreo y le da más fácil, ¿por qué? Porque está entrenando la mente de una forma santa. Y por eso es que los judíos son tan inteligentes, porque estudian Torah. Es estudiar Torah. Estudiar Torah realmente, bueno, ¿cuál es la enseñanza? No tanto la palabra, el hebreo. Sí, pero Dios mediante, pero es un nivel. O sea, primero hay que aprender a caminar para poder volar, ¿cierto? Doña María, disculpa. Doña María, adelante. No, yo quería comentar algo. Cuando yo por lo menos comencé, yo todavía no me había entrado a Blesle, pero yo veía a Jonathan, al rabino Jonathan. Y hay cosas que yo por lo menos le entiendo a él bastante, pero entonces hay cosas que a veces yo no entiendo y yo vuelvo y repito la clase y a veces me da hasta pena de preguntar porque no entiendo a veces. Y entonces lo que yo quiero decir es esto, que no sé si me pasa a mí porque a veces no pregunto, pero hay cosas que no las entiendo y vuelvo y repito la clase y me quedo a veces así como las mismas y entonces no sé. No, pero es que eso está muy bien porque es que a todos nos pasa, a todos, a todos, a todos. A todos nos pasa. Mire lo que, Hay cosas que uno no entiende. lo que también, por ejemplo, ahorita nos decía Daniel, que le falta todavía repetir las clases de esta semana para poder, digamos así, tener claridad sobre las lecciones de esta semana. Entonces, a todos nos pasa, a todos. No se preocupe que a todos nos pasa que no entendemos cosas. Luego con la repetición y la repetición adquirimos el conocimiento. En realidad hay un dicho que dice que para uno adquirir el conocimiento de algo tiene que estudiarla 101 veces. Sí, dice que no es lo mismo estudiar 100 veces un solo tema que estudiarlo 101 veces. Mucho que repita es mejor repetir. Y Rabbi Nachman tiene, sí, y Rabbi Nachman tiene un dicho que es que había un aguatero, los que transportan el agua. Y en esa empresa de aguateros, los baldes eran sedazos, eran como coladores. Y entonces cada vez que le echaban el agua al colador, al sedazo, se vaciaba el agua. Y el aguatero era todo el día ahí, pues siguiendo el balde, pues sosteniéndolo. Y entonces que le preguntaban, no, digo, ¿usted qué? ¿Usted no ve pues que se le está vaciando el agua? ¿Y qué dijo el aguatero? No, a mí me están pagando por esto. A mí no me importa si se derrama o no el agua. Eso es lo que me están pagando y yo lo hago. Les decía Rabbi Nachman que así es el estudio de Torah. Como si uno recogiera agua con un sedazo. Por ahí hay una poesía de Simón el Bobito, que era recogiendo agua con un sedazo. Simón el Bobito, eso es una sabiduría. No, así tiene que ser, o sea, eso con el solo hecho de estudiar, así no entienda, uno ya va adquiriendo ese ségero, esos mojines, esa sabiduría, que es que realmente es de Hashem, porque es que Hashem verá cuando lo entiende uno. Se dice que Rabbi Nachman tenía que llorar meses y meses para entender una partecita, ahora uno, entonces no importa si entiendo o no entiendo, importa estudiar, si hay que uno concentrarse, pues, y hay días que uno entiende mucho, y hay días que, no, eso es como si no, pues como, como dicen por ahí, pasar la luz por un cristal sin tocarlo ni mancharlo,
uno no entiende nada. Y hay días que sí, pero es por la plegaria, eso está la plegaria. La plegaria, por eso es que la plegaria es lo que le ayuda a uno que cada vez vaya entendiendo más, de acuerdo como diga Hashem. Hay días que uno entiende una cosa y eso lo ha estudiado y no lo entendía antes y le cambió la vida y empezó a hacerlo. Don Jaime, adelante. Gracias. Bueno, por lo menos quisiera comentar algo que por lo menos a mí me pasó cuando leí los libros del El Jardín de la Fe. Es que había un término que no lo comprendí muy bien, pero ya después con el tiempo ya lo entendí, que era cuando hablaba de lo que es el ocultamiento en este mundo, ¿no? Que en este mundo hay ocultamiento. O sea, yo, pero ¿qué es eso de ocultamiento? O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, y ahora yo entiendo que se refiere a todo en este mundo, es como que Dios está como tras bambalinas, ¿no? Está oculto, precisamente para eso, ¿no? Para obligarlo uno a que lo vea él que uno lo vea a él en todo y elevarse espiritualmente. Era eso lo que quería comentar. Muchas gracias, don Jaime, por ese aporte, que eso es como uno de los principios de la Cábala como tal. ¿Quién más haga? Doña Esperanza. Adelante, doña Esperanza. Gracias, buenas noches. Nada, yo quería comentarles también, pues, que hay muchas cosas que no entiendo, pero yo tengo un libro, un cuadernito que me escribo las palabras que para mí son nuevas. Entonces las repito el video, las clases y pues esa es una forma que yo tengo de, de practicar y de estudiar, porque pues la verdad de los libros, he visto los videos del rabino Jonathan, pero no tengo los libros. Entonces yo me defiendo así con un cuaderno y voy escribiendo y repito y repaso. Esa es una forma que pues utilizo yo. No sé si estoy equivocada. Gracias a todos, gracias. Gracias pues por el aporte. Por acá también están los libros. Para que a la También orden. están los libros, también hay que hacer el esfuerzo de conseguir los libros, pero así como está haciendo usted, excelente. Ahí están los videos también. Los videos también, pues, con los videos nosotros también hemos crecido. Por ejemplo, en el caso mío, una época que leí muchos libros y ahora básicamente el estudio, lo que hago, además de los rezos, es con los audios que dice Rabbi Meir, y eso es lo que estudio, y como les digo, bueno, entonces en tal libro, en tal audio dice tal cosa, voy al libro y lo consulto, pero es puro audio, y de Rabbi Nazan Maimón. Pero sí, como usted dice, cuando uno cuando uno escribe las cosas, doble aprendizaje, o sea, y es que uno de verdad, no, es muy diferente. Por ejemplo, en el caso mío, yo pongo los audífonos y me voy, por ejemplo, a mercar y estoy escuchando las clases, excelente, y me tocan cosas, pero cuando me siento con un cuaderno y con el lapicero y voy escribiendo, tratar de ir escribiendo como cosas, palabras claves, como hacer como, no escribir todo, porque también si lo escribe todo, muy bueno, pero para uno poder como tener un concepto más claro, ir escribiendo palabras claves y ya después uno mira eso y, por ejemplo, eso es lo que hacemos con la lección 24 de Moharán. Por ejemplo, hoy no alcancé, apenas alcancé a leer. Ahorita cuando llegó Osman, estábamos ahí leyendo la parasha de Jukotai. Gracias a Dios, Osman llegó después de que yo ya había leído la parte de los castigos. No, qué cosa tan berraca los castigos. No, todo lo peor. Por no cuidar la Torá, por no estudiar la Torá. Pero así como estamos hablando, así como dijo doña Esperanza, estudiar la Torá, eso es estudiar la Torá. Y uno ir teniendo un entendimiento. Ese castigo, y uno fue por no tener eso,
que es lo que habla después en la parasha, de una forma de darse de acá, pero básicamente se resume en la forma de que usted entienda las cosas y que usted las ponga en práctica con sinceridad, con amor a Hashem, y eso no lo puede decir nadie, ningún libro, nada. El Sadik sí le ayuda a uno, la unión con el Sadik, obvio, no, eso es lo principal y eso es lo único que uno puede adquirir para realmente tener un entendimiento de Torah y poderlo poner en práctica y ver qué es lo que le está diciendo Hashem, que es lo que estábamos hablando en la reunión pasada, poder percibir más a Hashem. Eso es así, con los libros, con los videos, pero la cosa es que Dios guarde, si la persona no hace eso, vienen esos castigos. Pero ¿cómo lo estamos haciendo para conectarnos de verdad con lo que dice en la parasha de Jukotá y con esa emuná, con el keter? Es así, con el keter. Porque hay una palabra ahí que después Dios mediante las comparto, que tiene doble haf. Entonces, Rashi dice, yo no sé porque esta palabra tiene doble haf, porque significa lo mismo, que es esa evaluación, la evaluación, o sea, evaluar qué es lo que quiere Hashem de mí, evaluar según lo que estudié, qué es lo que quiere Hashem de mí, qué es lo que voy a poner en práctica, cómo me voy a conducir, una ética. Entonces, esa doble G en haf equivale con keter, porque ese es pele. Anish pele benishmati pele gadol. Yo soy un hombre de maravilla, pero mi alma es una maravilla mayor, dice Rabbeinu. Ese keter es la emuná. O sea, la definición de keter que tiene el Sagrado Libro del Zohar es un campo que no se puede entender, no se puede conocer. Cuando usted está conectado con el keter es en un campo donde usted no puede conocer. Por eso tiene la doble haf. Esa valoración realmente es con la emuná. Usted no puede conocer realmente cuál es la valoración de qué es lo que yo tengo que hacer para conectarme con Hashem, pero ¿qué tiene la emuná? Porque ha estudiado la lección 24 en los videos de la asociación y sabe que la alegría es lo más importante y la alegría es lo que de verdad le da la percepción de qué es lo que quiere Hashem que uno haga a través de la Torah que ha estudiado. La estudia en los libros, la estudia en los videos, no importa, pero usted tiene esa parte de la emuná. Y esa parte de la emuná es donde está el ejercicio, como donde está el trabajo, donde está como el sello de que uno sí está estudiando Torah. Si no tiene emuná, no tiene Torah, porque es que emuná es nace, haremos, es ahí donde está la emuná de Nishma, y después entenderemos. Bueno, después vamos entendiendo. Pero tiene uno que hacerlo así, como el creador le ponga a uno, pues sí, pues uno al principio sí creía que no, vamos a hacer aquí la sinagoga, y que vamos a estar todos de blanco y negro, y vamos a celebrar el Shabbat, todos, y no, eso realmente es cada uno, así es como quiere Hashem, así es como, ahí es donde está, bueno, haremos y entenderemos. Bueno, hay que entender, bueno, qué quiere Hashem, porque entonces, ¿por qué no nacimos judíos? ¿Y por qué nacimos en Colombia? ¿Y por qué nacimos en Medellín? ¿Y por qué nuestra esposa no se tapa el pelo y prende las dos velitas y nos tiene ahí con la jalapa cuando llegamos a la casa? O el esposo. ¿O por qué el esposo no tiene la kippah negra? No, eso si no se lo ha pillado, no gaste más internet. Está dando don Carlos. Don Carlos, adelante. Así es. Don Gustavo, buenas noches, y compañeros del Comando Central, muy buenas noches, y todos los compañeros. ¡Aló! No, disculpe. ¡Salud! No, quería como devolverme un poquito a el compartir de doña María y de don Lidman, porque de una u otra forma, pues, pienso que, pues yo, por ejemplo, a veces sentimos eso, y yo sé que nos puede pasar en muchas ocasiones, como frustrarnos un poquito, que era el comentario, pues, de lo que están hablando don Lidman, de no entender las letras, o no entender, pues, el idioma hebreo, y doña María, que a veces no entendía algunos
algunas cosas del rabino Jonathan que quería entender y que eso, digamos, le generaba un poquito de bloqueo. No, lo que yo quería era que cuando, como a mí me ha pasado, entonces cuando eso me sucede, que yo, pues, obviamente quiero aprender mucho, pero hay cosas que no logro entender, entonces yo soy uno que pongo a prueba siempre, y me lo digo a mí mismo, es devolverme a lo básico. Entonces, digamos, lo básico de Breslov, yo sé que es una profundidad tremenda, pero devolverme a lo básico es recordar los 3 niveles, o sea, los 3 niveles que así Dios quiere que sea. Si no estoy entendiendo es porque así Dios quiere que sea y además es para bien, o sea que no es momento todavía que entienda. Y lo otro es la enseñanza, lo que tengo que sacar, ahí están los 3 niveles. Y lo otro es buscar el agradecimiento, buscar agradecer todo el tiempo y conectarme con la alegría, porque si me frustro por no entender, frustrarme sencillamente es ponerme triste, ponerme triste porque no logro entender lo que quiero entender y porque quiero entender más. Entonces, les comento todo esto porque hoy casualmente, entre ayer y hoy, me vi una clase del rabino Jonathan. Yo he visto muchas clases y yo creo que tal vez esta ya la había visto, pero yo no sé por qué le saqué esa enseñanza, se la encontré en el momento que tenía que ser. Y dice, utiliza tus alas. Y para terminar les digo eso, eso me ayudó tanto porque cuando estamos en Breslov podemos caer en la trampa de que si todo es para bien, entonces me tengo que conformar con todo, o sea, con lo que tenga y con lo que no tenga, que es lo que entendemos. Pero resulta que hoy, le doy gracias a Dios por haber recibido eso del rabino Jonathan. Las dos alas que él menciona, utiliza tus alas, una ala es que yo puedo anhelar algo grande, o sea, aspirar a algo grande. Y más con la biografía que hemos estado leyendo de Red Nobson, casi que él nos invita a que nosotros podemos llegar a esos niveles de él. O sea, que yo puedo aspirar a lograr ser un gran estudioso de la Torah y comprenderla, no solo estudiarla, sino poder comprenderla. O sea, yo puedo aspirar eso, anhelar eso. Esa es un ala. Y la otra ala que él dice que utilicemos es que me conforme con lo mínimo. O sea, que anhele lo más grande y me conformo con lo mínimo. ¿Qué quiere decir él? Que si no logro entender, que agradezca eso que logré entender. Llámese solamente una letra, o por ejemplo, ya no me sé todas las palabras, pero por lo menos ya sé que emuná es fe, que bitajón es confianza, que razón es voluntad, que simjá es alegría y que ibodedud es plegaria personal. Entonces yo por eso, y eso ya es algo grande, ya por lo menos conozco 5 palabras súper importantes del hebreo, y no solamente conocer las palabras, sino saber que Breslov y estas clases nos llevan a poner en práctica esas 5 cosas: la emuná, la fe, el bitajón, la confianza, el razón, la voluntad, el deseo que tengo. O sea, tal vez no lo logre, pero el solo hecho de tener el deseo, y en Breslov con ustedes, con el Comando Central de Breslov de Medellín, he aprendido de eso. No lo logro, pero tengo el deseo de aprenderlo, y ya eso sirve mucho. Entonces, los invito a que nos utilicemos esas 2 alas, porque imagínense, yo, después de 8 años de estar estudiando videos del rabino Jonathan, que creo que eso llevo estudiando, hoy vine a entender esas 2 alas. Muchas gracias por dejarme desahogar y compartir esto, y los quiero mucho. No, Carlos, tremendo. ¿Qué hay? Cálmate, ventarrón. Dejemos así. Nosotros también lo queremos mucho. Magistral, Carlos. Gracias, hermano, gracias. La importancia de comentar, de compartir. Qué alegría, hermano. Un abrazo, Carlos. Sí, no, de verdad, cuando habla uno, pues escucha hablar a los compañeros parece como música. Sí, qué alegría. Toca las notas del alma. Sí, toca las notas del alma. No, y una cosa que me hizo acordar don Carlos, que es listo, usted hablar hebreo, pero ¿qué significan las palabras? Lo berraco lo que dice don Carlos. Emuná. Sí, emuná es fe. No, emuná, hágale pues. Viva la emuná. Viva la emuná. En práctica. Los soldados de la luz. Ahí tiene que ser un soldado de la luz. Entonces me hizo acordar de la historia del Baal Shem Tov, de lo que era el discípulo principal del Baal Shem Tov, el Magid de Mesrich, que él tenía una incapacidad en una pierna, y hace muchos años le estaban diciendo, vaya donde el Baal Shem Tov, que él es un curandero, y él era un opositor a la Hasidut. Y entonces ya hasta que la mujer le dijo, no, vaya pues donde
Ahí sí. Vaya, la mujer me dijo, Tony se fue en el invierno ucraniano. Y entonces llegó allá. Y el Baal Shem Tov era hablándole de caballos y que vea cuál era la raza mejor, así como que llega uno por ahí, una persona que la de carros, ya que yo no sé de carros, que tal carro, pues el que sepa, pero o de viajes, ay, mira, hoy ya fuiste a Marinilla, imagínate Marinilla, tiene un parque, pero era grande, y después tomar un tinto ahí en esa esquina, y uno, no, para mí que me importa, hombre. Y entonces le tocó al Magui de Merris. Y ya se quedó como una semana, pues como para no perder el viaje, y ya cuando estaba aparejando los caballos para volverse para la casa, no, es que parque Marinilla, no. Y entonces ahí llegó el Baal Shem Tov, empezó a decirle un pasaje que estaba estudiando de uno de los libros de la Ari Hakadosh, que mencionaba a los arcángeles, y el Baal Shem Tov decía, Rafael, y pum, aparecía Rafael ahí donde estaban, ahí aparecía. Mijael, pum, aparecía Mijael. Y todo lo que los ángeles que él mencionaba aparecían allá donde el Baal Shem Tov. Y entonces ya el Magui de Merris se quedó, obviamente, o sea, eso es lo que lo mueve a uno, ¿cierto? O sea, no es tanto, sí, que sabe mucho, sino pero es una palabra, pero que la sepa, una palabra, una letra, que decía don Carlos. Una letra, pero que la sepa de corazón, con el corazón. Eso. Listo. ¿Le tomamos? Hágale. La piedrita. La piedrita. A la cara, acá está. ¿Cómo es que la... Dice, bueno, luego de Purim, aunque el rey estuvo muy ocupado con los preparativos para la boda, entonces, pues, estamos acá. Sí, estamos ya, pues el primero había hecho, el Reb Nosson había hecho como una reflexión e introspección, y ya sigue pues, el relato. Luego de Purim, aunque el rey estuvo muy ocupado con los preparativos para la boda de su hija, Reb Nosson se las arregló para pasar con él algún tiempo cada día. La boda tuvo lugar en Rosh Hodesh Nishan, el jueves 24 de marzo, y en el Shabbat siguiente, durante el Shalosh Sedut, el Rebbe dio la elección del Likutei Moharan 1:49, que contiene alusiones a Nisan, a Sara, a Isaac, el nombre del novio, y a los conceptos de novio y de boda. Escribe Reb Nosson: el Rebbe dijo que no estaba dirigida a nosotros, sino que solo la había dado debido al decreto de conscripción, que a causa de nuestros muchos pecados había sido emitido recientemente en contra de los judíos. En ella el Rebbe trata el tema de subyugar a las naciones paganas, porque allí yo haré un final para todas las naciones. Eso es una cita de Jeremías. Ese es el concepto de la novia, Kalá, que está conectado con el concepto de Ekele, que significa que consume todo y trae el fin de todo. Pero ustedes que están unidos al Señor, vuestro Dios, todos ustedes están vivos este día. Esas son las palabras de Deuteronomio. Las palabras del rey son muy profundas y exaltadas. Luego de terminar la lección, el rey bailó mucho en honor de su hija, la novia. Aquel que no lo vio bailar nunca, vio nada bueno en su vida. Pues aunque gracias a Dios fuimos dignos de ver bailar delante de la novia una cantidad de sadikim, nada podía compararse con la manera en que danzaba el rey. Todos los presentes eran llevados ciertamente a un genuino arrepentimiento de todos sus pecados. Es absolutamente imposible describir por escrito la tremenda atmósfera de fervor y elevación entre los presentes durante esa danza. El rey dio una gran cantidad de lecciones muy elevadas sobre el tema de bailar y aplaudir. El asunto de bailar también está tratado en esta lección. Normalmente el rey solía bailar muy de vez en cuando, pero en el curso del año en cuestión, en 1802, el rey bailó muchas veces, en Simchat Torah, en Shabbat Hanukkah y luego durante la boda de su hija. El rey mismo dijo: este año he bailado mucho.
Esto se debió a que durante este año llegaron noticias sobre los decretos de conscripción. Es por eso que el rey bailó muchas veces, porque a través de la danza es posible endulzar los juicios severos y anular los malos decretos. ¿Algún comentario, muchachos, por acá? Sí, bastante. Yo tengo un comentario. Sí, por acá. Pero en español. Ah, no. En colombiano. No, sí, así. El tema de bailar está muy relacionado así con lo que hemos visto en otra lección, de que es como de poder bajar el Keter acá, el Malhut. Pues, Pero lo que bien dice ahí, pues es que y es lo hermoso que nos están contando, mire, Rabino Nachman de Breslev, o sea, bailando, y que ese año bailó y bailó y bailó y aplaudía y bailaba para endulzar los juicios severos. Mire lo bonito y lo poderoso de estudiar eso. Como él mismo vivía sus enseñanzas, él vivía las enseñanzas, lo que él quería transmitirle a la gente y le mostraba. Y nos mostraba, o sea, ese era el consejo de él. O sea, la gente iba para que él hiciera cosas por la gente, él no lo hacía, él les daba un consejo de cómo adquirir sabiduría, de cómo endulzar los juicios, él daba el consejo, pero él no hacía por la gente lo que él podía hacer, ¿cierto? ¿El que hacía? Darle el consejo. ¿Quién tenía que hacer el trabajo? Cada quien, la persona. Cada uno. Arlisia Nemirov Reynoso pensó que estaría de vuelta a tiempo para Pesach. Sin embargo, cuando oyó que el rey se quedaría en Medvedkap hasta después de Pesach. Marinilla. Mucho ruso acá, bueno, ucraniano. Decidió quedarse también, al menos hasta que el rey le dijese que debía volver a su hogar. En el interín, el rey no dijo nada. Reb Noson sabía lo que le esperaba al volver a Nemirov, pero decidió no preocuparse por ello. Sentía que el rey lo había estado preparando para lo que le tendría que enfrentar, mediante sus constantes referencias a la lección sobre Moshe y Yoshua, que habla sobre el supremo valor de mantenerse firme frente a la humillación y a la ofensa. Esa fue la única vez en la vida que Reb Noson pasó Pesach cerca del Rebbe. En la primera noche de la festividad, el minyan se juntó en la habitación interior de la casa. Reb Noson recitó el Hallel con un tremendo fervor para el deleite del Rebbe, quien dijo: afortunada la madre de tal hijo. Reb Noson siguió orando después de que todos terminaran. Era costumbre del Rebbe celebrar el Seder solo con su familia. Cuando Reb Noson salió, vio al Rebbe sentado a la mesa para el Sedar. Reb Noson anhelaba ver al Rebbe en el Seder, de modo que volvió luego de terminar su propio Seder. Miró a través de la ventana y vio cómo el Rebbe estaba de pie, sosteniendo su copa y recitando: Shefov Hamateja, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Esa fue la única vez en la vida que Reb Noson tuvo la oportunidad de ver al Rebbe en el Seder, y siempre estuvo agradecido por ello, que es el Seder. Seder de Pesach. Seder es orden. Es una palabra hebrea para que anoten ahí. Sí. Seder, orden. Todo tiene un orden. Sí. Y, por ejemplo, lo último del Seder es el afikoman. El afikoman es un pedacito de matzá, porque toman la parte amarga, que es amargo, tiene que ver con las pruebas. Hay varias especies. Entonces, primero no hay queta, y lo último es el afikoman, que es el sabor de Pesach, que es lo que estudiamos, que es el valor numérico afikoman, la ofrenda de Pesach, el Corbán Pesach tiene valor numérico de Nachman, de 148. Entonces, eso es el gusto. El gusto es, por ejemplo, en este caso, es como el gusto de esas enseñanzas, o sea, pero personalmente. Yo personalmente me gusta esas enseñanzas, porque nosotros acá, así, en grupo,
es el olfato, la asociación, el olfato, la institución. Nosotros estudiamos Bresler y nos reunimos acá y entonces a todos los tenemos en cuenta y es chévere, huele bien. Pues menos Don Lindman. Mentira, Don Lindman, no, era un chiste. Y entonces, no, yo llego acá y huele bien porque me considera mis ideas, mis chistes. Eso huele bien, entonces esa es otra parte. Pues vamos con el CEDER, pero tiene que ver con PESAC, pero eso fue lo que hicimos ahorita en PESAC, dar una sede acá para los individuos, cada uno, el olfato, los grupos, y la visión es las enseñanzas del SADIC, que se vean las enseñanzas del SADIC, eso es la rectificación de esos tres sentidos, pero es lo más importante, es la unión verdadera con el SADIC para poder poner en práctica las enseñanzas de la Torá, del mismo SADIC. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que... Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que evaluar con emuná, con el Keter, qué es lo que hay que hacer para conectar con el SADIC. Bueno, luego de PESAC, Reb Noson volvió de Beca junto con el Rebbe, atendiéndolo durante el camino. Nuevamente pasaron por Linitz, donde los Hasidim de Breslov oraron con el Rabí Gedalia, y tal cual era su costumbre, lo hicieron con fervorosa alegría, con gritos y clamores, especialmente Reb Noson. El Rabí Gedalia le dijo al Reb Nachman: cuando uno entra al palacio del rey, lo hace de manera silenciosa y irreverencial. El rey le respondió: yo estoy de acuerdo con los primeros Hasidim, quienes solían saltar hacia adentro del palacio del rey con sus ropas transpiradas. Profundo. Está muy inclusivo. Alegría, muchachos. Reb Noson se sentía tan inspirado por todo lo que había oído del rey durante el viaje de retorno que olvidó por completo que pronto debería volver a su hogar. Pero el rey le dijo: debes retornar ahora. El rey comprendió la preocupación de Reb Noson sobre lo que debía enfrentar y le dijo: recuerda, la persona debe atravesar un puente muy angosto. Lo más importante es no tener miedo. Oigan ahí lo del libro, que espero que todos estemos pues como en este momento estudiándolo. Ahí nos conectó. Nos conecta pues con principios muy importantes de acá. Bueno, Reb Noson necesitaba de ese aliento. Algunas de las ropas que su familia le había dado pensando que iba a volver a ver a su tía en Berdijov estaban ahora rasgadas y sucias, y su almohada se había deshecho, obligándola a poner todas las plumas en una bolsa de arpillera. Todo eso le produjo una gran vergüenza al volver a su hogar. Para su padre fue la gota que rebasó el vaso, expulsándolo definitivamente. Por primera vez desde su matrimonio, Reb Noson se mudó a su propia casa y comenzó una vida independiente. Ahí se acaba el capítulo. Capítulo 8, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Capítulo 8. El capítulo 8, mi Yoshua. Yoshua. Capítulo 8. El 8 es el número del infinito, sí, de lo sobrenatural. El 7 es de la naturaleza. Y pues no quiere que pasen cosas sobrenaturales, entonces hace plegaria, hace Isbodedut, cumple lo que dice Rabbeinu en los consejos, y a través del Sadik hay una fuerza sobrenatural que nos ayuda a sobreponernos a la mala inclinación, porque esto si no, no es imposible, porque la mala inclinación es un ángel y nosotros somos un moquito pegado a la pared. Polvo y ceniza, gusano y lombriz. Entonces el Sadik, nosotros nos hacemos en los hombros del Sadik. El Sadik nos lleva en los hombros y el Sadik sí es mucho más alto que la mala inclinación, porque por eso es un Sadik, porque ya se sobrepuso, nosotros no. Entonces la única forma de sobreponernos a la mala inclinación es a través de los hombros del Sadik. O sea, poniendo en práctica sus consejos de forma simple, con alegría. Mira lo que nos dijo el libro.
Y don Gustavo, bailar, aplaudir, ya. No tener miedo. No tener miedo, cruzar el puente angosto, o sea, leer, estudiar las enseñanzas de Ravel, seguir la guía de estudio. Alegría. Alegría. No, pues ya para que terminemos, porque es que como así como le dijo Rabino a Rabinatán, que tenía que ir al hogar, y nosotros también. Por nosotros quedamos acá. Uy, sí. Pero vamos a darle la ministra del hogar. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Para que vamos para la casita? Sí. ¿Quién va a hacer el cierre? ¿Quién quiere hacer el cierre? Un Gustavo. Bueno, señores, espero pues que hayamos podido disfrutar mucho esta conferencia, nos reímos mucho, aprendimos bastante, y lo más importante que podamos pues vivir con emuná, con simpleza, todas estas enseñanzas y poderlas pues interiorizar. A todos les deseo los mejores deseos, que se cumplan los mejores deseos que todos tengan en su corazón. Y más, vamos a estar muy contentos la semana que viene, que nos riamos mucho. Amén, amén. Gracias, hermano. Amén, amén. Shabbat shalom. Amén. Shabbat shalom. Muchas gracias. Shabbat shalom. Muchas gracias a Shalom, todos. Shabbat shalom. Gracias Shabbat por shalom, todo. compañeros. Un Gracias. abrazo para todos. Shabbat shalom, compañeros. Un abrazo. Chao, gracias. Luego, feliz noche, muchachos. Shabbat shalom. La grabación, sí. Muy bonito, muy bonito.